Muy buenas a todos, bienvenidos al curso de electrónica analógica ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Juliana Bellapesca y esto empieza ya. A continuación vamos a ver los principales amplificadores de potencia que nosotros podemos implementar mediante BJTs, y entre esos nos vamos a encontrar dos tipos que los vamos a mencionar a continuación. Entonces, como podemos tener aquí, digamos que es nuestro modelo de configuración más sencillo para el clase A, que nosotros tenemos la misma configuración de circuito que ya habíamos visto anteriormente. ¿Qué tenemos aquí nosotros de distinto? Que vamos a tener en el colector una inductancia. Esta inductancia que me permite no operar en la polarización en DC, puesto que en DC obviamente, como sabemos, una inductancia se me comporta simplemente como un cable, pero va a tener un efecto de ganancia solo en la parte en AC. En AC la inductancia ya me va a afectar, me va a tener una impedancia que va a estar en paralelo a esta RL, y pues voy a tener una carga prácticamente RLC. Sin embargo, para su análisis lo que tenemos es exactamente lo mismo que ya habíamos tenido nosotros en los modelos que habíamos venido desarrollando hasta el momento. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí nosotros estamos manejando también, obviamente, para estas etapas lo que vamos a estar manejando, estábamos manejando milivoltios acá y milivoltios acá prácticamente. Aquí nosotros ya vamos a tener, puede ser 1 voltio, 2 voltios, y aquí ya vamos a tener cerca de 10 voltios nosotros, pico a pico en esta etapa. Por eso es de potencia. Otra configuración con la que nosotros nos vamos a encontrar para los amplificadores clase A es en la cual tenemos pues un transformador exactamente a nuestra carga, en este caso, que pues va a ser nuestra RL reflejada en esta parte. Esta carga me permite mayor transferencia de corriente, obviamente aquí, por consiguiente un mayor suministro de potencia a mi resistencia de carga, pues a partir de una regulación y protección mediante transformador. ¿Qué nosotros vamos a tener estas configuraciones en la configuración clase A? Por lo general, la gran parte de la potencia está cayendo en el transistor, es decir, a la carga realmente muy poca es la potencia que se me está yendo comparado a la potencia que me está suministrando mi fuente BCC. Es decir, que para estos nosotros vamos a tener una eficiencia alrededor del 30%. Entonces, pues vamos a ver ya una configuración que me permite obtener y tener una mayor eficiencia. Entonces, ¿qué nosotros tenemos para este? Vamos a imaginarnos y vamos a pararnos primeramente en el ciclo positivo de esta B sub I, donde B sub I va a ser una señal senoidal. Entonces, para el ciclo positivo, ¿qué vamos a obtener nosotros? Pues vamos a tener la corriente, me va a circular como tal, por acá. Como el valor de corriente, el voltaje es positivo, me pone en conducción el transistor y este me comienza a suministrar corriente en este sentido. De esa manera, la corriente va a la carga y pues se va circulando nuevamente a tierra por este sentado. Obviamente estamos teniendo una mayor corriente suministrada, pues que es la que está partiendo de la fuente. Es decir, en este momento estamos empujando. ¿Y ahora qué va a pasar cuando sea negativa? Cuando sea negativo vamos a tener aquí una fuerza jalando y me va a poner en conducción este transistor. Es decir, al ponerme esta, comienza a circular corriente por acá, pero me va a suministrar o me va a pedir corriente desde la tierra hacia la fuente. Es decir, para este caso
tenemos una corriente que va en este sentido y una corriente que va en este sentido. Para el caso anterior pues teníamos una corriente que iba en este sentido. Es decir, nosotros estamos, digámoslo así, cayendo potencia y voltaje divididamente en ambos transistores. Es decir, para el ciclo positivo va a empujar, para el ciclo negativo va a jalar. Por eso es que estos se llaman clase B, o como los conocemos más comúnmente, que es configuración push-pull, que es jala y empuja, jala y empuja. De esa manera estamos teniendo pues simplemente que la potencia se me la está disipando este y me la está disipando estos dos transistores, se están repartiendo la carga y este va a entrar en funcionamiento cuando este deje de funcionar. Sin embargo, ¿cuál va a ser la salida? Nosotros notemos que este va a comenzar a conducir a partir de que nosotros tenemos 0.7. Y igualmente este, cuando nosotros tengamos menos 0.7, comienza a conducir. Dibujémoslo. ¿Qué notamos nosotros? Que la señal senoidal alcanzamos a perder un pedacito de información debido a que este no inicia a conducir efectivamente en el cambio del eje 0, sino comienza a subir cuando tenemos más 7 y menos 7 respectivamente, que es la caída que nosotros tenemos en el transistor. Para ello, ¿qué se realiza? Ahora vamos a analizar el siguiente circuito en el cual nosotros tenemos R2 acá y R2 acá y respectivamente R1 acá. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta para esto, no solo ya hacemos el análisis, pero tener en cuenta, tenemos dos transistores donde tenemos uno NPN y otro PNP. Estos transistores tienen que ser perfectamente complementarios. Si lo vamos a hacer en simulación, pues tienen que ser el complementario con el mismo beta, con las mismas condiciones y características. Pero si nosotros lo vamos a hacer un montaje y lo vamos a montar físicamente, tenemos que comprarlos el mismo día, en la misma fecha, de manera que si tenemos los transistores sean perfectamente complementarios, es decir, hayan salido del mismo lote de transistores de fabricación, ambos de la misma marca, el mismo hora, el mismo lugar. De esa manera nosotros pues no vamos a tener desfases en el comportamiento de nuestra onda. Y bueno, lo primero que nosotros hacemos exactamente es vamos a analizar cuál es mi resistencia de entrada, o como lo llamábamos anteriormente, nuestra ZI. Nuestra ZI, o como la vamos a llamar ahora en adelante, nuestra resistencia de entrada, pues ¿qué va a ser? Simplemente el RB, el paralelo entre nuestra resistencia de base y beta veces RL. Aquí nosotros tenemos directamente nuestra carga es RL. No tenemos una RE ni una RC que nos esté disipando energía. ¿Cuál es mi resistencia de entrada? Mi resistencia de entrada pues va a ser RB por RL, pues simplemente haciendo el paralelo. Pero ¿qué tenemos nosotros? Como tal, la R1, nótense que esta está entre tierra, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros este condensador que prácticamente para análisis en DC, la fuente en AC pues se me va a comportar como una tierra. Entonces vamos a tener ese condensador que está en paralelo en R1, de manera que mi R1 desaparece para ese análisis, ¿sí? Entonces simplemente vamos a considerar las dos R2, de manera que mi resistencia de base va a ser el paralelo entre R2 y R2, lo que me da R2 medios. Y tenemos que nuestra resistencia de entrada es R2 medios por beta veces RL sobre R2 medios más beta veces RL. Que pasando nosotros esa RL a dividir, ¿qué tenemos? Una resistencia de entrada sobre una RL. ¿Qué es mi impedancia de entrada sobre mi impedancia de salida? Pues no es otra cosa sino mi ganancia de corriente.
y tenemos que es R2 por 2 beta sobre R2 medios más beta RL, que lo podemos llevar a otros términos o expresarlo de una distinta forma, y tenemos que mi ganancia de corriente va a ser igual a R2 sobre R2 más beta más 2RL. ¿Qué podemos nosotros hacer, digámoslo así, aquí para solucionar esta parte? Fácil, simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es que el voltaje en este punto constantemente esté forzado a que sea 0.7. De esa manera siempre va a estar aquí los 0.7 y cuando comience a incrementar el voltaje va a superar los 0.7. Lo mismo acá, que sea menos 0.7, tenemos aquí una fuente negativa, pues cuando llegue el voltaje negativo va a ser por encima de menos 7. De esta manera nosotros estamos alternando esta suma entre más 0.7 y entre menos 0.7. De esa manera no vamos a tener pérdidas en nuestra señal. Si estamos hablando de señales de 50 voltios, pues 0.7 no va a ser una gran pérdida, pero si estamos hablando de señales de 3 voltios, de 2 voltios, pues vamos a tener una pérdida de datos considerable cuando nosotros estamos hablando pues de este tipo de configuraciones de amplificación. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Pues ya sabemos, simplemente el divisor de tensión para tener el voltaje en la base pues va a ser R1 por VCC sobre R1 más R2. Pues ¿qué hacemos nosotros? Vamos a poner un punto de diseño en el cual mi voltaje BBB, voltaje en base acá, sea igual al voltaje base emisor, ya sea 0.6 o 0.7 dependiendo de lo que encontremos nosotros. Y de esa manera, con ese voltaje pues ya hacemos un despeje y obtenemos que R1 va a ser igual al voltaje base emisor o mi BBB, el cual diseñamos, por R2 sobre VCC menos el voltaje base emisor. De esta manera pues nuestros términos de ganancias van a depender de nuestra RL, de nuestra beta y de nuestra R2 para suministrar una potencia o una corriente adecuada. Y para que exactamente no presente estos puntos de saturación, nosotros diseñamos esta R1, y cuando nosotros tenemos este como tal, o sea, este es nuestro clase B, pero aquí nosotros tenemos una pequeña transformación, la cual vamos a llamar que tiene las características del clase A y el clase B, que va a ser un amplificador clase AB, como tal, con esta configuración que nosotros tenemos. Lo podemos dibujar de otras maneras u otras formas, ya sea cambiando estas resistencias R1 y N2 por diodos, porque un diodo siempre va a tener una caída de 0.7 o 0.6, pues idéntica a mi voltaje base emisor. O podemos utilizar nosotros una resistencia variable, como lo vamos a mostrar a continuación. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que tener en cuenta y también considerar para este circuito? Nosotros vamos a tener una BL', que es mi entrada como tal, que entra aquí. Recordemos que aquí nosotros tenemos un condensador en el cual entra lentamente una carga en AC. Ese condensador obviamente me va a cambiar la potencia suministrada sobre mi BL, ¿sí? Sobre mi RL, que va a ser una BL, que va a ser distinto a este BL. Para su máxima transferencia, digámoslo así, ¿qué tenemos que nosotros considerar? Vamos a considerar cuando RL va a ser igual a 1 sobre J omega C. De eso, con la frecuencia que nosotros vamos a trabajar y teniendo nuestra carga, pues vamos a encontrar nuestro condensador para la máxima transferencia como tal de potencia que podamos tener ahí. Y para ese caso, obviamente sabemos que en términos de fasores, haciendo el divisor de voltaje, pues BL va a ser igual a BL' por RL sobre la admitancia total que tenemos, pues que es RL al cuadrado más XC al cuadrado, la raíz del mismo, lo que nos va a dar que BL va a ser igual aproximadamente BL pico, el voltaje que está cayendo realmente, sobre raíz de 2 para el punto de media potencia. Reitero, para este caso es para el punto de media potencia que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos también nosotros con este? Aquí nosotros tenemos una eficiencia del 30%. Para este caso nosotros vamos a tener aproximadamente
vamos a tener una eficiencia del 50%. Hay amplificadores clase C, clase D. El clase C se utiliza con un BJT, se puede usar, pero lo que son los clase E, los clase E, los clase F, que siguen habiendo de para en adelante, pues ya utilizamos otra tecnología. Son muchísimo más eficientes, es decir, ya tenemos eficiencias supremamente altas, pero estos son los indicios de la electrónica analógica que nos implican y nos dicen cómo funcionan los amplificadores de potencia. El principal uso que nosotros damos para la amplificación, amplificadores de potencia, amplificadores multietapa, es para sonido. Los amplificadores clase A, B, los amplificadores clase A son utilizados en sonido, es lo que están siendo principalmente utilizados o venían siendo usando principalmente para eso. Obviamente, para entender toda la teoría, lo mejor que siempre podemos hacer es un ejemplo. Entonces, a continuación haremos un ejemplo. Entonces tenemos un circuito en el que vamos a diseñar un amplificador clase B complementado por diodos con una frecuencia de 60 Hz a 20 kHz, que queremos que tenga una potencia en la carga de medio vatio a un altavoz de 8 ohmios. El transistor con beta igual a 60, ¿sí? Una resistencia en directo del diodo es de 8 ohmios. Y solo vamos a tener una fuente para este caso, no va a ser dual como tenemos ahí, sino va a ser igual a 12 voltios. Vamos a encontrar la potencia VCC, es decir, la potencia suministrada por la fuente, la ganancia de corriente y la potencia de los transistores o que pierde cada transistor. Vamos, yo creo que a realizar el dibujo en la parte de aquí. Nuevamente vamos a utilizar los diodos y vamos a también dibujar su modelo en AC. Entonces, como tal, nosotros aquí tenemos el circuito del clase AB por diodos o complementado por diodos. De esta manera nosotros vamos a evitar variaciones en nuestra base que nos va a tener todo el tiempo el voltaje constante de 0.7 voltios. Con eso no hacemos el recorte a la onda que habíamos visto previamente. Entonces, pues vamos a tener nuestro voltaje de entrada. ¿Qué tenemos que considerar nosotros? La corriente que va a circular a través de los diodos, donde la corriente va a ser igual a pues VCC medios menos 0.7 sobre R2. VCC medios para este caso porque no tenemos fuente dual, sino tenemos fuente única. Si tuviéramos fuente dual, más 12 y menos 12 sería simplemente VCC menos 0.7 sobre R2. ¿Listos? Y aquí nosotros vemos el modelo en AC de este circuito, donde pues obviamente tenemos nuestra RF, va a entrar aquí vamos a tener una I de base y aquí nosotros vamos a tener nuestra corriente de diodo en AC y vamos a tener la corriente a través de R2 beta veces y nuestra BL' que va a caer en el condensador y en RL. Vamos a considerar nosotros la impedancia del condensador igual a 0, pues cuando nosotros operamos a frecuencia media como tal. De esa manera nos funciona pues como queremos nosotros que funcione. Procedemos a hacer su análisis.
Entonces a continuación ya tenemos parte desarrollada, donde ¿qué iniciamos? Iniciamos con nuestra potencia. Sabemos que nuestra potencia va a ser igual a IC max al cuadrado por RL sobre 2, lo que lo despejamos desde un medio de vatio y nos da que nuestra IC max va a ser igual a raíz de 1 sobre RL por 250, lo que nos va a dar 254 miliamperios. Con nuestra IC max, nuestra corriente colector máxima, vamos a tener nuestra corriente de base pico, que va a ser igual pues simplemente a la IC max sobre el beta, pues que nos da 354 sobre el beta. Recuerden que nos lo habían dado y era de 60, pues tenemos 5.9 miliamperios. RL, nuestra resistencia de carga que teníamos, que era 1 sobre omega C, donde despegamos pues nuestro C para encontrar el valor de nuestro condensador, que pues es 1 sobre, nos dieron frecuencia y pues nosotros tenemos frecuencia angular, que es la frecuencia radial por 2pi. Y pues por la resistencia, que es 8 ohmios, y nos da que tenemos 1 sobre ese valor, nos da 331 microfaradios. Nosotros con nuestra ZL', que pues como tal es nuestra impedancia de salida, ya la que tenemos con C y con RL, tenemos que es 11.3 ohmios. Con 11.3 ohmios pues ya nosotros vamos a hallar nuestra ZL, que es la impedancia que estamos viendo desde la entrada, es decir, la impedancia que nosotros podemos hallar allá en esa trayectoria, en la cual nosotros pues simplemente es la impedancia ya por el beta, que va a ser 11.3 por 60, que nos da 678 ohmios. A partir de esto, bueno, nosotros ¿qué podemos hacer adicionalmente? Vamos a hallar el voltaje pico, que va a ir a ver en nuestra carga, que simplemente es nuestra IC max por nuestra impedancia, por nuestra RL, que es 8 ohmios, y nos da 2.83 voltios. Para hallar R2, ¿qué hacemos? Simplemente la trayectoria de voltaje con este BLP, que es BCC medios menos 0,7 menos BLP, la trayectoria de voltaje que nosotros obtenemos en la parte de allá, y pues simplemente RC por IBP pues es parte de la misma. Despejamos R2 y obtenemos que es igual a pues 12 BCC medios menos 0,7 menos 2.83 sobre 5.9 miliamperios, que nos da 419 ohmios. Para hallar el voltaje en el diodo simplemente es el voltaje en AC. Ojo con esto, el voltaje en DC es 0.7, pero vamos a tener una pequeña variación en este voltaje, más y menos respectivamente, que va a ser igual a RF, la resistencia del diodo, factor de IBP más BL sobre R2, es decir, esta corriente y esta corriente por RF, lo que me da 0.1 voltios no más. Démonos cuenta nosotros que es una corriente bastante pequeñita. Este es el voltaje en el diodo más el voltaje en L de factor de RF más R2, que es 0.1, no más el voltaje en el diodo, más 2.83, que es el voltaje que está cayendo en RL, factor de 8 ohmios más 419 ohmios, lo que me da 6.8 miliamperios. Y finalmente encontramos la resistencia de entrada, que pues va a ser, o la ZI, recordemos nuestra ZI, que si nosotros lo vamos a utilizar para un multietapa, va a ser la carga de mi anterior etapa, donde tenemos que mi RN es igual a RF más R2 en paralelo con RF más RB beta veces RL, lo que tenemos allá nosotros como tal, ¿sí? La R entrada pues simplemente es el paralelo de todo lo que tenemos de ahí para allá. Entonces pues nos tenemos que nuestra resistencia de entrada pues va a ser 8 ohmios más 419 en paralelo con 8 ohmios más el paralelo de 419 y 8 ohmios, que es mi carga, por 60. Con eso tenemos que nuestra resistencia de entrada es de 150 ohmios. ¿Qué nos falta hallar? Pues como tal nos falta hallar cuánto va a ser nuestra ganancia de corriente, nuestra potencia que me suministra la fuente en BCC y mi potencia de cada transistor. Pero con esto como tal ya tenemos el circuito diseñado y los distintos parámetros. Vamos a borrar allá para encontrar los parámetros que nos están haciendo falta.
Entonces, a continuación lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser encontrar nuestra corriente de entrada. Teníamos aquí la corriente del diodo 2 como tal, es decir, cuando estamos operando, trabajando desde D1 vamos a encontrar esa corriente por I2. ¿Por qué? Para ese caso tenemos en cuenta nuestra corriente de entrada, va a ser igual a I de 2 más la corriente de la base pico más BCC sobre BL, perdón, sobre R2. Esto es BL sobre R2, de manera que tenemos que va a ser igual a 6.86 miliamperios más 5.9 miliamperios más 2.83 voltios sobre 419 ohmios, lo que nos quiere decir que en AC está entrando una corriente de 19.6 miliamperios. Con eso podemos nosotros encontrar de otra manera nuestra ganancia, que pues podemos relacionarla con respecto a las corrientes, donde es beta veces la corriente de base sobre la corriente de entrada, que va a ser igual a 60 por 5.9 miliamperios sobre 19.6, lo que nos da una ganancia de 18.06 es la ganancia. Y a continuación entregamos la potencia entregada, es decir, la potencia como tal que BCC me está entregando a este amplificador, donde tenemos que es BCC por IC max sobre pi. Es decir, estamos ahí teniendo en cuenta la potencia en los puntos de conducción en una señal senoidal más BCC al cuadrado sobre 2RF más 2R2, lo que haciendo esta operación con los valores ya encontrados tenemos que es 1.52 vatios, y la potencia disipada por cada transistor será BCC al cuadrado sobre 4pi al cuadrado por RL, que es 12 al cuadrado sobre 4pi al cuadrado por 8, que nos da 256 milivatios. Y con esto nosotros tenemos un ejemplo para el modelo con diodos. Como vimos, podemos ver la teoría para los otros modelos de cómo, digámoslo así, un ejemplo claro que nos muestra cómo resolver o cómo diseñar un amplificador compensado por diodos clase AB.